El suelo no es solo un soporte para las plantas, es un ecosistema vivo. Hoy vamos a descubrir cómo debe ser un suelo ideal. Cordial saludo, amigos productores agrícolas y pecuarios de nuestra Colombia. Bueno, vamos a iniciar la clase número 2 del capítulo de suelos referente al suelo ideal. Importante, ya vimos cómo se originan los suelos a partir de las rocas y cómo debemos cuidar esos suelos. Ahora debemos tener claro cuál es nuestro suelo ideal. Vamos a tratar de llenar esta imagen con los componentes del suelo, cada uno de ellos importante en la constitución del suelo, y obviamente debemos tenerlos presentes en todas nuestras parcelas, en todos nuestros terrenos, en cualquier lugar del país. Bienvenidos nuevamente. Bueno, amigos productores, continuamos con la clase número 2 referente al suelo ideal. Vamos a hacer una demostración de cuál es el suelo ideal y cómo cada uno de esos constituyentes del suelo cumple una determinada función. Vamos a mirar la imagen. Ok, entonces en un suelo ideal tenemos, vamos a suponer, una torta. El suelo es una torta y parte de esa torta es el 45% de los minerales. Los minerales, que los veremos en las propiedades físicas y químicas, las siguientes clases, son básicamente tres constituyentes: arenas, limos y arcillas, lo que se conoce como agregados del suelo. Y básicamente en el suelo ideal, lo ideal es que haya un 45% de minerales en ese suelo. Vamos a ir cubriendo ese 45% de ese suelo ideal, que son los minerales, arenas, limos y arcillas, que son la parte sólida del suelo junto con la materia orgánica. Entonces, en ese suelo ideal nosotros debemos tener un 45%, y la textura de ese suelo nos la dará cuando hagamos la clase de propiedades físicas del suelo. Muy bien, estamos tratando de llenar ese 45% del suelo ideal con arenas, limos y arcillas, que es lo que nos determina la textura del suelo, una de las propiedades físicas que veremos en una de las siguientes clases, en la parcela del profe. ¿De acuerdo? Vamos entonces a llenarlo detenidamente para que nos quede ese 45% de la torta del suelo con arenas, limos y arcillas, que es la parte mineral del suelo, donde están las arenas, los limos y la arcilla, como habíamos comentado. Importante tenerlo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí estamos ya llenando aproximadamente ese 45% del suelo con la parte mineral. Importantísima esa parte mineral. Ahí quedó ya listo. Bien, una vez tenemos esa parte mineral del suelo, que es un 45%, vamos a poner el 25% de aire. Vamos a ponerlo como un vaso vacío, porque el aire es oxígeno, el aire es otros gases que están en el suelo, pero básicamente oxígeno, CO2 también como gas constituyente del suelo, y ocupa un 25%. Otro 25% de ese suelo ideal en la torta son el agua. El agua es importante, y estos minerales junto con la materia orgánica nos dan los poros donde se deposita el agua y donde se deposita el aire. Y una parte final muy importante es el humus, la materia orgánica, que constituye una parte relativamente pequeña del 5%. Algunos documentos hablan del 6%, normalmente un 5% de humus, de materia orgánica, es ideal para la vida en el suelo. Estos minerales, este aire y esta agua es lo que constituye un suelo ideal.
Cuando tenemos desbalanceado por una u otra razón que explicaremos después en las siguientes clases, tenemos un desbalance entre el agua, entre el aire, entre los minerales o la materia orgánica, vamos a tener problemas con el suelo y es donde se inicia el trabajo de regeneración de suelos. Por eso estamos iniciando con el capítulo 1, los suelos. Es un capítulo relativamente largo, clase por clase, iremos construyendo la idea definitiva para tener un concepto claro de lo que es el manejo de suelos ideal y la regeneración de los mismos. Hola amigos productores agropecuarios de Colombia. Hemos llegado al final de la clase, no sin antes una conclusión importante. Los suelos ideales tienen un 25% de aire, un 25% de agua, un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica. Los suelos, si no están así, debemos mejorarlos, debemos regenerarlos y ese es el propósito de este canal de YouTube, La Parcela del Profe, para que ustedes se vinculen, le hagan el like y se conecten de manera gratuita. Bienvenidos todos. Nos vemos en la próxima clase, propiedades químicas y físicas de los suelos. Hasta pronto. Cuando hablamos de un suelo ideal, no hablamos solo de tierra. Hablamos de un equilibrio vivo. Aproximadamente el 45% del suelo son minerales, arena, limo y arcilla, que le dan estructura y sostén a las raíces. Un 25% es agua, la que transporta nutrientes y mantiene activa la vida del suelo. Otro 25% es aire, fundamental para que las raíces y los microorganismos respiren. Y aunque solo un 5% es materia orgánica, ahí está la verdadera magia, vida, microorganismos y fertilidad. Cuando estos elementos están en equilibrio, el suelo deja de ser solo soporte y se convierte en un ecosistema vivo. Si cuidamos el suelo cuidará nuestras plantas. En el próximo video veremos las propiedades químicas del suelo. Soy el profe, y esto es La Parcela del Profe.